Siempre te esperé. Capítulo 2. Qué coraje e impotencia con todo lo que ha pasado hoy. Al menos tuve las agallas de caminar hasta la mansión Arley y gritarle a Neil que era un desgraciado cobarde mientras le daba un golpe en la cara con mi pesado maletín. Espero que eso le enseñe a no meterse con Candice White. ¿Y ahora qué le voy a decir a Albert? No puedo preocuparlo. Candy, tranquilízate. Todo va a estar bien. Mañana mismo saldrás a encontrar otro trabajo. Ya lo verás. Tú eres una de las mejores enfermeras de Chicago. Candy se daba ánimos a sí misma mientras subía las escaleras de la casa Magnolia hacia su departamento. No podía entender cómo las personas eran capaces de juzgar así a los demás. El que ella y Albert vivieran juntos no solo era parte de sus vidas privadas, sino que era algo que ellos deseaban, y no estaban haciendo nada malo como para que los demás los tacharan de llevar una vida sin moral. A ella le parecía de lo más normal vivir con él si ambos eran felices así. ¿Por qué los demás siempre tenían que ver el lado malo de las cosas? Vio a la portera haciendo la limpieza y decidió ella también hacer algo por su departamento. Tenía mucho tiempo libre en sus manos y no quería darle más vueltas a sus pensamientos. Albert, como siempre, había dejado el departamento bien recogido antes de irse a trabajar, pero ella había visto muchos periódicos viejos en la sala que de seguro ya no necesitaban. Aprovecharía que Gloria estaba quemando papeles para deshacerse de los suyos también y sorprender a Albert con una casa reluciente cuando regresara. Mientras cargaba la pila de periódicos, Candy tropezó con unos cuantos diarios que salían de debajo de la cama de Albert. ¿Cómo era posible que hubiera guardado tantos papeles inútiles? Todo lo que acumulaban era polvo. Y bueno, tal vez Albert los había puesto ahí por algo, pero si eran viejos estaba decidida a quemarlos también. Sentándose sobre el piso decidió darles una rápida revisión antes de destruirlos, y de repente pudo ver en uno de ellos una cara que conocía demasiado bien, y también en el siguiente, y en el siguiente. Diario tras diario le mostraba la cara de Terry, a veces solo, a veces con Susana, a veces en primera plana, a veces en noticias internas, pero siempre, sin excepción, era una cara triste. Eran malas noticias, noticias que hablaban acerca de su fracaso como Romeo, de su carrera que iba en caída libre, y Candy, sin poder soportarlo, se echó a llorar. ¿Cómo era posible que después de todo ese tiempo de separación, mientras ella se había esforzado tanto por salir adelante, Terry parecía no haber sido capaz de hacer lo mismo? Al contrario, se había ido en picada, había perdido su sueño, había perdido su sonrisa y posiblemente hasta se estaba hundiendo de nuevo en sus vicios autodestructivos. Eso era demasiado doloroso para Candy. Ella aún quería a Terry. Siempre lo querría. No importaba cuánto tiempo pasara o si algún día se llegara a enamorar de alguien más. El amor que sintió por Anthony aún no se había ido a pesar de su partida, y estaba segura de que el amor que había sentido por Terry tampoco la dejaría a pesar de su separación. Pero ella había sido capaz de salir adelante, y todo ese tiempo transcurrido desde aquella noche fatídica de invierno los había ido separando más y más, acumulando distancia y nuevas memorias entre ellos. Pero el dolor, ese dolor que sintió cuando se separaron, ¿cómo podría sanar por completo si lo veía así, aún con Albert a su lado ayudándola? No podía. Quería correr a consolarlo, a gritarle si era necesario, a sacudirlo, a golpearlo si eso pudiera hacerlo entrar en razón. Quería gritarle que dejara de hundirse en su dolor, que luchara por salir adelante, que luchara por su sueño de ser actor, que cuidara de Susana, que fuera feliz, como se lo habían prometido mutuamente, que la hiciera feliz. Pero no podía, no podía. Si lo buscaba sería solo peor. Tendría que confiar que Susana lo apoyaba lo suficiente, como decían los diarios, y que tarde o temprano él entendería que no iba a ganar nada con seguir haciéndose la víctima, con seguir viviendo en su pasado y con evadir su realidad. Pero dolía. ¿Cómo le dolía verlo así? Con lágrimas corriendo por sus mejillas,
Le ganó el estrés de todo el día, y la angustia de haber sido despedida del hospital, la caminata a la mansión Arley, la fuerza que usó para golpear a Neil, para cargar los diarios y finalmente el dolor inmenso que sintió en su corazón al ver las noticias de Terry. Todas esas emociones se abalanzaron contra ella dejándola exhausta. Candy se quedó dormida ahí, en el piso de su recámara sobre los diarios, con sus ojos hinchados y sus mejillas aún húmedas de tanto llorar. El sol se estaba poniendo, y Albert aún no había decidido qué hacer con su nueva realidad. Había tenido toda la tarde para pensar, recordar y poner sus pensamientos en orden. O al menos había tratado de hacerlo. Definitivamente pareciera como si toda su memoria estuviera de regreso, y sentía como si todos esos sentimientos que tenía por Candy le hubieran explotado en la cara como ese tren lo había hecho años atrás. Esa chiquilla hermosa que había conocido hacía ya más de 10 años en una colina. La verdad era que a pesar de ella apenas tener 6 años, y a pesar de su diferencia de edades, su sonrisa había dejado una huella indeleble como la de un metal ardiente en su corazón, y jamás la había olvidado. Solo bastaron unos minutos en aquel entonces para hacerla alguien especial, y por azares del destino se habían encontrado y reencontrado vez tras vez. Desde esa vez que la rescató de la cascada quiso hacerla feliz, y pensó que al acogerla bajo el apellido Arley, podía al menos darle una vida más fácil. Cada vez que se reencontraban, era como si su alma reconociera algo en la de ella que los conectaba de forma inmediata y los atraía como imanes. El recordar su sonrisa a través de los años, esa sonrisa que le era tan natural a Candy, a pesar de todos sus sufrimientos en la vida, había sido capaz de iluminar sus días más oscuros. Siempre que la veía le era imposible detener los latidos fuertes de su corazón, pero al menos podía callarlos con la razón, repitiéndose a sí mismo distintas frases cada vez. Es tan solo una niña, adorable pero mucho más chica que tú. Tu sobrino está enamorado de ella. Eres su tutor, por Dios santo. Aún no olvida a Anthony. ¿Qué no ves que ahora está enamorada de Terry? Mejor vete a África y trata de olvidarla. Ni siquiera sabe quién eres realmente. Si lo supiera, ella nunca te aceptaría. Y al mismo tiempo de repetirse todo eso, ¿cuántas veces no se había dicho a sí mismo que esperaría por ella todo el tiempo que fuera necesario? Con gusto se sentaría a su lado a esperar que la niña se convirtiera en mujer, y si ese lazo que los unía probaba ser realmente indestructible, entonces, tal vez. Pero ahora ya estaba, sin querer y sin siquiera haber sido consciente de lo que estaba pasando, había bajado la guardia, y aunque también se había tratado de convencer a sí mismo con otros argumentos, no podía negarlo. Era más que obvio que todo eso contra lo que había luchado a través de los años porque no pasara, ahora regresaba a escupirle en la cara, y que el tiempo, lo único que había hecho, era estrechar aún más ese lazo que les unía. William Albert Arley, estás total e idiotamente enamorado de Candy, tu protegida. Tenía que tomar una decisión y rápido. Si bien era cierto que Candy había terminado su relación con Terry tiempo atrás, y aunque pareciera que estaba mejor, él no podía estar seguro de que ella aún no lo siguiera amando. Y precisamente por esa duda era que había escondido todos los diarios que hablaban de él, porque no quería que Candy recayera o sufriera por el estado deplorable en el que obvia y públicamente se encontraba su exnovio. ¿Sería buena idea decirle que recuperó su memoria? Aunque se lo dijera, aún no podría revelarle su verdadera identidad. Candy estaba convencida de que él era Albert, el vagabundo, y si compartía con ella su recuperación, estaba seguro que lo llenaría de preguntas. Estaba seguro de que ella, tanto como él, deseaban saber toda la verdad de su vida, sus apellidos, a qué se dedicaba, quién era su familia, etc. No quería ocultarle nada, pero tampoco quería seguirle mintiendo. Y por supuesto, no quería dejar de vivir con ella. Ahora que conocía todo su pasado, sabía a ciencia cierta lo que solo había podido suponer durante todo ese tiempo. Esos años viviendo con ella habían sido los años más felices de su vida. Y luego,
¿Qué hacer con sus sentimientos ahora que sabía que él era su tutor? Si alguna vez pensó que tal vez podía tener alguna oportunidad con ella una vez que sacara a Terry de su corazón, pareciera como si ahora todo lo ganado estuviera perdido. Aún antes de empezar el juego, aun si Candy pudiera amar a Albert, ¿podría amar a su verdadera identidad, todo lo que él representaba? La cabeza comenzó a dolerle nuevamente. Estaba pensando demasiado, y se estaba haciendo tarde. De seguro Candy ya había regresado a casa y no quería que se preocupara porque él no había llegado aún. Vámonos, Pupé, Le dijo a su pequeña mofeta. o Candy se preocupará por nosotros. Continuará.